inclusive las de la Libre, en el gobierno nacional desde que nos propongan una mejora al funcionamiento de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Gracias al ministro de Justicia y del Derecho por su intervención. Ahora cedo la palabra al doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Bueno, un saludo muy afectuoso a la doctora Diana María Vélez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a todos. Efectivas estas guías que recogen parámetros éticos en esta primera reflexión que les hago, sean elementos que transformen el accionar investigativo y judicial. Y por el de análisis o de parametrización entre la labor judicial, los jueces, y la labor de nuestros fiscales e investigadores. El segundo tema que quería traerles a colación es el relativo al cumplimiento del Estado, que muchas veces discutimos, querido ministro Zuna, en el externado, relativo a una sanción penal en juicio muy compleja en la medida en que la Fiscalía tiene los elementos materiales probatorios y evidencia física para poder ir a los casos con algún tipo, además de éxito, porque hay que ir con éxito hacia esos escenarios. Los mismos casos de acciones terroristas que se dieron, como la... Yo quiero decir lo siguiente, porque me parece que podemos hacer coincidir, y estamos coincidiendo en algunos temas que son fundamentales. Una cosa es tratar de entender unos fenómenos que están ocurriendo, y otra cosa es que mientras se atienden esas consideraciones, nosotros tenemos que ser enfáticos en que la propiedad es un derecho fundamental que hay que hacer respetar en Colombia. En ese sentido, por supuesto, hoy he designado un equipo ya de fiscales e investigadores para adelantar todas las investigaciones que tienen que ver con invasión de tierras en el país, en diferentes lugares, porque detrás de eso también, no solamente en algunas regiones del país, no podríamos generalizar porque cada región tiene su propia manera de entenderlo. Lo que está ocurriendo en el Atlántico no tiene nada que ver con lo que ocurre en el Cauca. Y lo que ocurre en el Cesar no tiene nada que ver con lo que ocurre en el Catatumbo. Y por eso a nosotros nos toca ser muy inteligentes también, porque esas investigaciones estructurales tienen que entrar a determinar rápidamente si tenemos elementos materiales probatorios y evidencia física para judicializar a los responsables de esos hechos. Eso también es actuar con ética judicial en este país, entendiendo, por supuesto, las dinámicas de diálogo que pueden surgir en otros territorios. Por último, decir que es pertinente Pues nos une el evento de la jurisdicción disciplinaria y junto con el señor ministro de Justicia y con el fiscal general de la Nación, antes y después del evento dialogamos sobre la necesidad de atender con criterio diferencial este tema de ocupaciones o invasiones de tierra. Cuando hay ocupaciones de tierra hay enfrentamiento de derechos y vamos a tener que revisar a través del diálogo y la reforma agraria la solución de fondo al tema de la tierra. Recuerden ustedes que la tierra y los problemas que han surgido en Colombia históricamente alrededor de ella han generado toda la violencia histórica en Colombia, razón por la cual pensar que la vamos a resolver a punta de bala o a punta de cárcel, pues es un error histórico que ya se ha cometido muchas veces en Colombia. Pero hay otro tema que son las invasiones y el avasallamiento que se hace a la propiedad privada por parte de grupos criminales, por parte de disidencias, por parte de grupos especiales, digamos, delincuenciales del crimen que están detrás de muchas de estas invasiones. Son tratamientos diferenciales. Unos tenemos que reformarlos, o más bien unos hay que resolverlos.
cuando hay indígenas, cuando hay campesinos afrocolombianos reclamando derechos ancestrales y la posibilidad de tener acceso legítimo y legal a la tierra, y otros, los delincuentes comunes que están invadiendo tierras y que pretenden adueñarse de ella aprovechando tal vez o el tránsito de gobierno o cualquier tipo de circunstancia que ellos creen que los van a beneficiar. No, la propiedad privada es un derecho constitucional que vamos a proteger. Y dos, el tema de los problemas alrededor del acceso a la tierra y el incumplimiento del punto primero de los acuerdos de paz lo vamos a resolver con reforma agraria, con diálogo social, con el plan de desarrollo y con la reforma tributaria que nos da recursos para adquirir lo que es un gran reto, 3 millones de hectáreas que tengamos la posibilidad de distribuir democráticamente en Colombia, y lo segundo, titular 7 millones de hectáreas más, como lo dice el acuerdo de paz. Quiero destacar que ayer titulamos las primeras 680.000 hectáreas, perdón, predios, 680.000 escrituras se comenzaron a entregar el día de ayer. Es decir, no estamos hablando carreta, vamos caminando en el sentido que es en el fondo resolver el tema de la tierra, y a los delincuentes que están perturbando la tenencia y la propiedad les va a aplicar, como lo dijo el fiscal general de la Nación, todo el peso de la ley. Bueno, muchas gracias, muchachos. Ayer hubo rueda de prensa, la ministra de Agricultura presentó las escrituras y son 680.000 que hay en todo el territorio de la República. Muchas gracias. Gracias. Para investigar la invasión de tierra. Nos bajan un poquito para que se le vea la cara al fiscal. Sí. Acabo de designar un equipo de investigadores y fiscales para investigar todos los hechos de invasión de tierras en el país de forma estructural, que tiene que ver incluso con la diferente dimensión de las denuncias que se han venido presentando a la entidad. Va a ser un equipo itinerante que va a tratar de recaudar todos los elementos materiales probatorios para proceder en la judicialización en los casos que sean pertinentes. Creo que esa es una noticia muy clara en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación también preserva los derechos fundamentales de los colombianos, entre ellos el derecho a la propiedad. Fiscal, usted lo decía, no es lo mismo en el Cauca, en Cesar, en Atlántico. ¿Qué han encontrado ustedes hasta el momento? No, lo que hemos encontrado es que en algunos lugares, como se lo decía el ministro Alfonso Prada, existen efectivamente unos diálogos que se han venido haciendo sobre la base incluso de las dinámicas propias de las regiones, pero en otras regiones hemos visto grupos delincuenciales y digamos personas que lo único que quieren es usurpar derechos que no les competen. En ese sentido la Fiscalía será claro y tendremos resultados en las próximas semanas. Ministro, usted nos decía ahora... ¿Contra de quién o de quiénes? No, sobre eso nosotros, vuelvo y repito, yo nunca he anunciado los resultados cuando no los hemos logrado. En este momento lo que estoy diciendo es que se establecieron todos ya los parámetros de investigación en el país. Cuando haya resultados en las próximas semanas le digo contra quiénes vamos a solicitar órdenes de captura, contra quiénes imputaremos y contra quiénes iremos a solicitar medidas de aseguramiento ante los jueces de control de garantías. Fiscalizando el tema en el caso de Cali, ¿la Fiscalía se va a vincular? ¿Qué información tienen ustedes sobre eso? Nosotros ya tenemos un equipo que fue enviado a la ciudad de Cali. Hoy ese equipo está recaudando todos los elementos materiales probatorios y evidencia física. Están saliendo de la ciudad de Cali, yo creo que el día de hoy, y la Dirección Nacional Anticorrupción será la encargada de presentar los resultados al país en las próximas semanas también. Ministro, usted nos decía ahora... Fiscal, perdón, estoy pensando en todos los fiscales. Usted nos decía ahora que lo que ocurre en todos los departamentos es muy diferente. ¿Cuáles van a ser las especialidades que van a llegar a los departamentos? No, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre es, el grupo itinerante va a estar en diferentes regiones del país y por supuesto vamos a determinar qué tipo de fenómenos delictivos colectivos se han venido presentando. Si existen elementos que nos permitan rápidamente en algunos escenarios recaudar elementos materiales probatorios, prueba técnica, que es muy importante, nosotros iremos procediendo ya a solicitar las órdenes de captura que sean necesarias y por supuesto proceder a la judicialización. Lo que quiero es enviar un mensaje también de tranquilidad a todos los colombianos, en la medida en que la Fiscalía General de la Nación es un órgano que protege derechos también de los colombianos, porque además no es por un mandato simple y llanamente o un capricho del fiscal general de la Nación, es porque el Código Penal, el Código de Procedimiento y las normas colombianas y constitucionales así lo señalan. En ese sentido, por supuesto, actuaremos con evidencia
cuando haya necesidad y cuando haya claridad frente a cada uno de esos casos y con muchísima responsabilidad mostrándole los resultados a los colombianos. Señor fiscal, en el tema de los diálogos de paz, últimamente se ha hablado de una amnistía para aquellos líderes de las bandas criminales. ¿Con qué ojos ve la fiscalía esta situación? No, mire, hay que distinguir dos cosas. La primera es que hay un proceso de paz en donde el fiscal general levantó las órdenes de captura en el caso del ELN por efecto de una iniciativa del señor presidente de la República, Gustavo Petro, de iniciar un proceso de paz con esa organización, ¿cierto? Desde el otro punto de vista existe una idea de sometimiento o acogimiento de un grupo plural de organizaciones delincuenciales en el país cuyo contenido no conozco, ¿sí? Entonces no puedo hablar sobre lo que no conozco, pero sobre la base esencial de si es posible un sometimiento colectivo, la respuesta es sí es posible porque hay elementos legales y constitucionales que nos lo permiten, siempre sobre la base de unos criterios. ¿Cuáles son? Primero es jurisdicción ordinaria, es decir, ante la Fiscalía General de la Nación. Segundo, tiene que haber penas de privación de libertad. Tercero, tiene que haber sanciones diferenciadas a las diferentes personas que hacen parte de esas estructuras que ya están caracterizadas en la Fiscalía y que ya han sido objeto de análisis por parte de nuestra entidad e incluso de imputaciones por autoría mediata a los líderes que han cometido delitos de toda el haya. En ese sentido, nosotros lo que decimos es estamos esperando la proposición la propuesta que se haga y por supuesto en ese sentido como fiscal general de la Nación participaré de forma constructiva además en el marco de esos proyectos en la medida en que yo estoy de acuerdo y creo firmemente que debe acompañarse las propuestas de reconciliación que ha venido planteando el presidente Gustavo Petro. Por supuesto, porque además es competencia de la Fiscalía todas las investigaciones que tengan que ver con hechos que se hayan cometido con anterioridad a la investidura que tiene el señor Rodolfo Hernández y en ese sentido pues la Fiscalía continúa sus investigaciones. Fiscal, volviendo al tema de Yo creo que en Colombia no puede permitirse desde ningún punto de vista la utilización ni de justicia en mano propia, ni de tampoco el incentivo a ninguna acción que tenga que ver con posturas de particulares frente a sus derechos. Para eso está el Estado. Por eso estoy anunciando una acción de la Fiscalía General de la Nación. Parte de la civilidad en un país tiene que ver en que se confíe en las instituciones que existen. Y creo que Colombia es un país que ustedes lo pueden ver y hay que recogerlo. Es un país distinto a un país de hace 40 años. Hace 40 años en esta ciudad, en Medellín, había 300 muertos por cada 100.000 habitantes, hoy hay 10. ¿Eso qué significa? Eso significa que hemos también mejorado y tampoco hay que caer en posturas apocalípticas porque de lo contrario el país no va a avanzar. Es necesario sopesar y actuar siempre al interior de las instituciones. Listo, señor fiscal. Para investigar la invasión de tierra. Nos bajan un poquito para que se le vea la cara al fiscal. Sí. Acabo de designar un equipo de investigadores y fiscales para investigar todos los hechos de invasión de tierras en el país de forma estructural, que tiene que ver incluso con la diferente dimensión de las denuncias que se han venido presentando a la entidad. Va a ser un equipo itinerante que va a tratar de recaudar todos los elementos materiales probatorios para proceder en la judicialización en los casos que sean pertinentes. Creo que esa es una noticia muy clara en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación también preserva los derechos fundamentales de los colombianos, entre ellos el derecho a la propiedad. Fiscal, usted lo decía, no es lo mismo en el Cauca, en Cesar, en Atlántico. ¿Qué han encontrado ustedes hasta el momento? No, lo que hemos encontrado es que en algunos lugares, como se lo decía el ministro Alfonso Prada, existen efectivamente unos diálogos que se han venido haciendo sobre la base
base incluso de las dinámicas propias de las regiones, pero en otras regiones hemos visto grupos delincuenciales y digamos personas que lo único que quieren es usurpar derechos que no les competen. En ese sentido la Fiscalía será claro y tendremos resultados en las próximas semanas. Ministro, usted nos decía ahora... ¿Contra de quién o de quiénes? No, sobre eso nosotros, vuelvo y repito, yo nunca he anunciado los resultados cuando no los hemos logrado. En este momento lo que estoy diciendo es que se establecieron todos ya los parámetros de investigación en el país. Cuando haya resultados en las próximas semanas le digo contra quiénes vamos a solicitar órdenes de captura, contra quiénes imputaremos y contra quiénes iremos a solicitar medidas de aseguramiento ante los jueces de control de garantías. Fiscal, le cambio el tema en el caso de Cali. ¿La Fiscalía se va a vincular? ¿Qué información tienen ustedes sobre eso? Nosotros ya tenemos un equipo que fue enviado a la ciudad de Cali. Hoy ese equipo está recaudando todos los elementos materiales probatorios, evidencia física. Están saliendo de la ciudad de Cali yo creo que el día de hoy y la Dirección Nacional Anticorrupción será la encargada de presentar los resultados al país en las próximas semanas también. Ministro, usted nos decía ahora en el evento, fiscal, perdón, estoy pensando en todos los fiscales. Usted nos decía ahora que lo que ocurre en todos los departamentos es muy diferente. ¿Cuáles van a ser las especialidades que van a llegar a los departamentos? No, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre es el grupo itinerante va a estar en diferentes regiones del país y por supuesto vamos a determinar qué tipo de fenómenos delictivos colectivos se han venido presentando. Si existen elementos que nos permitan rápidamente en algunos escenarios recaudar elementos materiales probatorios, prueba técnica, que es muy importante, nosotros iremos procediendo ya a solicitar las órdenes de captura que sean necesarias y por supuesto proceder a la judicialización. Lo que quiero es enviar un mensaje también de tranquilidad a todos los colombianos en la medida en que la Fiscalía General de la Nación es un órgano que protege derechos también de los colombianos porque además no es por un mandato simple y llanamente o un capricho del Fiscal General de la Nación, es porque el Código Penal y el Código de Procedimiento y las normas colombianas y constitucionales así lo señalan. En ese sentido, por supuesto, actuaremos con evidencia cuando haya necesidad y cuando haya claridad frente a cada uno de esos casos y con muchísima responsabilidad mostrándole los resultados a los colombianos. Señor fiscal, en el tema de los diálogos de paz, últimamente se ha hablado de una amnistía para aquellos líderes de las bandas criminales. ¿Con qué ojos ve la Fiscalía esta situación? No, mire, hay que distinguir dos cosas. La primera es que hay un proceso de paz en donde el fiscal general levantó las órdenes de captura, en el caso del ELN, por efecto de una iniciativa del señor presidente de la República, Gustavo Petro, de iniciar un proceso de paz con esa organización, ¿cierto? Desde el otro punto de vista existe una idea de sometimiento o acogimiento de un grupo plural de organizaciones delincuenciales en el país cuyo contenido no conozco. ¿Sí? Entonces, no puedo hablar sobre lo que no conozco, pero sobre la base esencial de si es posible un sometimiento colectivo, la respuesta es sí es posible porque hay elementos legales y constitucionales que nos lo permiten, siempre sobre la base de unos criterios. ¿Cuáles son? Primero es jurisdicción ordinaria, es decir, ante la Fiscalía General de la Nación. Segundo, tiene que haber penas de privación de libertad. Tercero, tiene que haber sanciones diferenciadas a las diferentes personas que hacen parte de esas estructuras que ya están caracterizadas en la Fiscalía y que ya han sido objeto de análisis por parte de nuestra entidad e incluso de imputaciones por autoría mediata a los líderes que han cometido delitos de toda el haya. En ese sentido, nosotros lo que decimos es estamos esperando la propuesta que se haga y por supuesto en ese sentido como fiscal general de la Nación participaré de forma constructiva además en el marco de esos proyectos en la medida en que yo estoy de acuerdo y creo firmemente que debe acompañarse las propuestas de reconciliación que ha venido planteando el presidente Gustavo Petro. Por supuesto, porque además es competencia de la Fiscalía todas las investigaciones que tengan que ver con hechos que se hayan cometido con anterioridad a
a la investidura que tiene el señor Rodolfo Hernández, y en ese sentido pues la Fiscalía continúa sus investigaciones. Fiscal, volviendo al tema de tierras. Yo creo que en Colombia no puede permitirse desde ningún punto de vista la utilización ni de justicia en mano propia, ni de tampoco el incentivo a ninguna acción que tenga que ver con posturas de particulares frente a sus derechos. Para eso está el Estado. Por eso estoy anunciando una acción de la Fiscalía General de la Nación. Parte de la civilidad en un país tiene que ver en que se confía en las instituciones que existen. Y creo que Colombia es un país que ustedes lo pueden ver y hay que recogerlo. Es un país distinto a un país de hace 40 años. Hace 40 años en esta ciudad, en Medellín, había 300 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy hay 10. ¿Eso qué significa? Eso significa que hemos también mejorado y tampoco hay que caer en posturas apocalípticas, porque de lo contrario el país no va a avanzar. Es necesario sopesar y actuar siempre al interior de las instituciones. Listo. Señor fiscal, gracias.